Abraham edificó muchos altares a Dios. Y aquí en Génesis 13 edificó dos. O mejor dicho, adoró en uno que ya había edificado y edificó otro. Entonces se mencionan dos altares. Diga conmigo, dos altares. Y yo quiero invitarle para que usted tenga esos dos altares en su casa, en su corazón, en su vida, en mi vida también, esos dos altares. El primero está en los versículos 1 al 4, Génesis 13 del 1 al 4, y el otro del versículo 14 al 18. Miremos el primero. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y Lot se fue ahí detrás de él, ¿verdad? Y Lot con él. Versículo 2. Abraham era, mira hermano, ¿cómo era Abraham? Riquísimo en ganado, en plata y en oro. Yo quiero decirle que la única vez que la Biblia habla de alguien que es riquísimo es aquí. Siempre se refería Dios a los que tenían posesiones como ricos o alguien que era rico, pero Abraham era riquísimo. Y solo ahí dice la Biblia riquísimo. Era rico, ¿verdad? Tenía mucha riqueza. Mire qué grande es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Y entonces dice que era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Versículo 3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda. A ver, diga conmigo, antes su tienda. O también podríamos decir desde el principio, cuando él comenzó a tener esa intimidad, esa comunión con Dios. Él vuelve al principio, ¿verdad? Y entonces dice que volvió a este lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, versículo 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes. O sea, ese ya estaba edificado. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Bueno, yo le puse nombre a estos dos altares. Yo personalmente se los puse porque así siento que el Señor me los hizo sentir. Le llamé a este altar el altar del agradecimiento. Y ese altar debe estar en nuestra vida siempre. No puede desaparecer la gratitud a Dios. Alabarlo por sus bondades, exaltarlo, agradecerle. ¿Y por qué le llamo el altar del agradecimiento? Porque Abraham no se olvidó de sus inicios. Cuando él edificó este altar, estaba comenzando a ser bendecido por Dios. Pero cuando él acá regresa y busca el altar, no es que de casualidad se lo encontró. Él lo buscó, intencionalmente lo fue a buscar. A pesar de que él era riquísimo, se recordó de sus inicios. Hay personas que cuando ya han crecido, han sido bendecidos, porque aquí Abraham estaba en otro nivel. Lot también había sido bendecido, pero fíjense que cuando dice la Biblia que Lot tenía bendiciones, dice, tenía vacas,
tenía ovejas y tenía tiendas. No dice que Lot tenía oro, plata, no, porque aunque Lot era bendecido, Abraham estaba en otro nivel divino, nivel bendición de Dios, nivel poderoso es Dios para bendecir a los que confían en Él, aleluya. En ese nivel estaba Abraham, pero no se olvidó por eso de adorar en el altar viejito. Agradecimiento. Se lo voy a ilustrar así. Recordé esto cuando estaba pensando en esto. Conocemos a unos amigos que viven en Estados Unidos, son aquí de Sololá, pero los hermanos, una pareja, todos los años vienen a Guatemala, al lugar donde nacieron, al lugar donde crecieron, a la iglesia donde los alimentaron cuando vivían acá. Y siempre vienen a ayudar, a compartir, hacen almuerzo, comidas, comparten con sus vecinos, con los hermanos de la iglesia, vienen a bendecir a su pueblo y a su iglesia. O sea, no se olvidan y son bendecidos. Pues así era este caso de Abraham, que él ya tenía muchísima riqueza, pero él vuelve y no se olvida de dónde salió, oiga esto, ni se olvida de quién lo había bendecido, porque le volvió a adorar ahí e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Él sabía que era Dios que lo había bendecido. A ver, esto ya lo sabe usted, pero ayúdeme, dígale al que está a la par: no te olvides de dónde te sacó Dios. ¿Verdad que sí? ¿A cuántos el Señor los ha bendecido? Nos ha sacado tal vez de situaciones difíciles. Ahora ya estamos mejor, ya tenemos una posición mejor, ya vivimos en una mejor casita, ya nos vestimos un poquito mejor. Pero no podemos olvidarnos quién es el que nos ha traído hasta acá, ni de dónde venimos. La última vez que los fuimos a traer a estos amigos al aeropuerto para compartir con ellos un poquito, el aeropuerto estaba lleno de personas de Occidente, lleno. Y yo le decía a mi esposa: saber a quién estarán esperando, qué famoso vendrá. Y ahí estábamos esperándolos, cuando de repente lo visualizo a los hermanos, y hermano, aquí estamos. Y yo iba a acercarme para irlos a saludar, cuando miro que todos esos, 50 por lo menos, ¿verdad, Paola? 50 se aglomeraron a recibir a los hermanos. Mejor me hice para atrás, porque los aprecian, los quieren, porque ellos no se olvidan. Y entonces, en una oportunidad, y la esposa le ha dicho al hermano: mira, deberíamos ir por lo menos a Europa, porque tienen posibilidades. Y yo le aconsejé al hermano: sí, hermano, lleve a la hermana a Europa, y si quiere que alguien le lleve sus maletas, pues yo me apunto, ¿verdad? Pues le dije yo: llévela a Europa, pero él no quiere ir a Europa porque él desea estar viniendo a Guatemala. Es su gozo, su deseo, venir a Guatemala a bendecir a su pueblo, donde él nació. Y así era entonces Abraham. Volvió al lugar donde antes había invocado el nombre del Señor. ¿Será que ya se derribó el altar del agradecimiento en nuestras vidas? Porque Abraham regresó y dijo: voy a ir a buscar el altar que hice cuando estaba dando inicio. Y ahí lo encontró. Ayúdeme, diga conmigo: allí lo encontró.
La pregunta es, ¿encontrará el Señor ese altar de agradecimiento en nuestras casas? ¿O ahora que ya hemos crecido, que ya somos famosos en la empresa, ya somos famosos en la colonia, ya somos... Ahora tantas colonias, ¿verdad? Nuevas, los bosques de San Luis, las cascadas de... Yo decía, las cascadas de la limonada. Los bosques de Guajitos, donde yo vivo. ¿Verdad? ¿Y será que ahora que ya estamos en otro nivel, seguimos adorando al que nos dio esa bendición? Yo creo que este pueblo esta noche va a decir amén, porque sí, el altar del agradecimiento no se puede derribar, mi amado hermano, no se puede derribar. Tiene que permanecer, y ahí estaba ese altar siempre. Abraham lo buscó y lo encontró. Amén. Abraham no se olvidó de sus inicios, ni quién lo había bendecido. Ahora, yo te quiero decir algo. Dios no solo nos ha bendecido, nos ha bendecido mucho. ¿Cuántos pueden decir eso? No solo nos ha bendecido mucho, mi amado hermano. Y ese altar tiene que estar ahí adorando al Señor siempre, agradeciéndole, honrándole, sirviéndole, amándole. Yo creo que por eso Dios bendecía a Abraham, después fue a Abraham de manera impresionante, porque tenía un corazón agradecido. Y esta noche que vengamos al altar, démosle gracias a Dios. Hoy honrémosle, digámosle, Señor, gracias, ya es 2025 y puedo ver hacia atrás y puedo darte gloria porque tú me has bendecido. El 2024 fue una bendición, 23, 22, 21, aún el 20 de la pandemia, tú no me abandonaste, Señor, y te seguiré alabando todos los días de mi vida, porque eres un Dios bueno, grande, maravilloso. Amén. El altar del agradecimiento. Vamos al segundo altar que aparece aquí en Génesis 13, del versículo 14 al 18. Dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Mire eso, versículo 15. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Mire lo que le está diciendo Dios. Abraham, te voy a regalar toda la tierra que estás viendo. ¿Y quién es él para regalar la tierra? El dueño de la tierra, Jehová de los ejércitos, el todopoderoso. Y le dice a Abraham: te voy a regalar la tierra que mires. Te la daré a ti, a tu descendencia para siempre. 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿Cuánto polvo hay, hermano? Incontable. Hasta donde no hay polvo, ¿verdad? Y mire, no sé si usted se ha notado, pero si usted se ha fijado en esto: donde usted vaya, hay gentío. Como dijo mi amigo, qué gentillal de gente. Gentío por todos lados. Uno va en la capital, gentío. Va al occidente, gentío. Va a otro lugar, gentío.
porque es como el polvo de la tierra. Y mucha de esa descendencia viene de Abraham porque creen en el Dios de Israel. Entonces aquí viene el Señor y le dice: haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Versículo 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti te la regalaré. Eso es lo que quiere decir aquí. A ti te la regalaré. Versículo 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Sabe cómo le llamé a este altar? El altar de la grandeza. Ahorita se lo voy a explicar. Primero, Abraham visitó el altar del agradecimiento y ahora edifica otro altar. Yo le llamé el altar de la grandeza. ¿Por qué? Porque aquí solo veo grandeza, hermano. Te voy a dar toda la tierra. Mire lo que dice en la NTV, el versículo 14. NTV. Mire esto grandioso que Dios le está dando. NTV dice: después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones del norte, del sur, al oriente y al occidente. Ahora, ¿cree usted que Dios le estaba dando a Abraham una promesa chiquita o grande? Yo aquí cuando leí esto dije: grandeza por todos lados. Imaginémonos que Abraham da su testimonio hoy en la noche y pasa: bueno, les quiero testificar que Dios me dijo que me iba a regalar toda la tierra que vea y que mi descendencia iba a ser grande. Y esperen, para siempre. Que yo iba a poseer la tierra, el norte, el sur, y que iba a engrandecer mi nombre. No nos bendice ese testimonio. O sea, cuando lo oímos hubiéramos dicho: ese hermano subía a decir solo cosas que va a ser suya la tierra, que Dios le dio esto, que Dios, muy agrandado. ¿Verdad que sí? Imagínense que alguien pone en las redes sociales: les quiero testificar que Dios me dio una palabra que me va a llevar lejos, lejos, lejos a los confines de la tierra y que tiene para mí una mega, hiper, super bendición preparada. ¿Qué comentarios le hacen en esas redes sociales? Creído, sé más humilde. Porque en cierto sentido eso es pura grandeza. A ver, Abraham, mira hacia todos lados. Ahora, hermano, no es que Dios sea agrandado, no, es grande. Y promete cosas grandes. Y entonces, cuando Abraham recibe esta promesa y mueve su tienda y comienza a caminar, se va a un encinar. El encinar de Mamre. Miremos el versículo 18. Miremos el versículo 18. Dice la Biblia que se va al encinar de Mamre y ahí edifica un altar. Ahora, el encinar era un bosque lleno de encinos. Por ejemplo, el limonal. ¿Qué significa el limonal? Que está lleno de limones, ¿verdad? Entonces, así cuando él dice que era el encinar, es que habían encinos por todos lados. Y él se va a ese encinar que le pertenecía a ese hombre que se llamaba Mamre y edifica un altar. Ahora, el encinar o el encino son árboles que miden 10 a 12 metros.
Imagínense a Abraham ahí edificando un altar en medio de todos esos encinos, árboles de 12 metros. Esta pared mide más o menos desde el piso hasta ahí. ¿Cuánto calculan los? A ver, hermano Vidal, usted que tiene ojo de buen cubero, ¿cuántos metros hay del piso hasta el techo? 4. Gracias. Entonces es 3 veces el tamaño de este templo. Solo se está imaginando conmigo a Abraham edificando un altar en medio de todos esos encinos que son enormes. La madera de ese encino es durísima. Él estaba diciendo a Dios: tú eres un Dios grande. Confío en un Dios grande. Y usted tiene que levantar, y yo también, ese altar a Jehová, el altar de la grandeza, porque confiamos en un Dios que hace cosas grandes, que hace maravillas, que hace milagros. Y él le creyó a Dios, mi amado hermano, y le edificó ese altar. Por favor, no adoremos hoy y nunca, y no nos acerquemos al altar nunca pensando en que Dios es pequeño. No, imaginemos esos encinos, y en medio de esos encinos digámosle: Señor, tú eres más grande que estos árboles, más grande que ese problema. El altar de la grandeza es un altar donde siempre estamos confiando en que Dios hará cosas, porque esa promesa era, y su Dios es. Que no falte el altar del agradecimiento y el altar de la grandeza. Ay, Señor, ese problemita para ti es pequeño. Tú eres grande. Señor, ese vecino que me está haciendo la vida cuadrita, ay, ese es un hombrecito a la par tuya, Señor. Tú eres grande. Esa enfermedad, Señor, es pequeña. Tú eres más grande que todos, amado Dios, y yo creo en ti. Así tenemos que venir al altar, y en su casa siempre, en las mañanas, adorar a un Dios grande. Me recordé cuando estaba pensando en esto y haciéndolo, este bosquejo, en un canto. A ver, apáguenme la música porque así me sale bonito. Gracias. Y ese canto decía, a ver si se lo saben, tal vez Paola te lo recordás, o algunos que ya somos de años de ser cristianos. Tenemos un Dios muy, muy grande. Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Él nunca, nunca nos deja, siempre con nosotros Él está, nos levanta cuando caemos y su brazo nos guiará. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él. ¿Cuántos tienen un Dios grande? ¿Cuántos alaban a un Dios grande, hermano? Hay que levantar un altar de la grandeza a Dios. Señor, tú eres grande. Acepta la promesa, recibe esa promesa y le levanta un altar en ese encinar lleno de árboles gigantes. Crea, y yo también, creamos que Dios es grande. ¿Cómo está viendo su problema? Mírelo chiquito, a la par del Dios de Abraham. Dios es grande. Y no deje de confesar. ¿La Biblia dirá que Dios es grande? No para de decir que Dios es grande. Y ya para terminar y que vengamos a orar, porque tenemos buen tiempo todavía. A ver, 2 versículos en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento
que hablan de la grandeza de Dios. Isaías 12:6, miremos lo que dice. Isaías 12:6, regocíjate y canta, oh moradora de Sión. ¿Por qué? A ver, ayúdenme. ¿Cuál es su nombre? Grande es en medio de ti el Santo de Israel. Jeremías 10:6. Jeremías 10:6. No hay semejante a ti, oh Jehová. A ver, ayúdeme. Y grande tu nombre en poderío. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, gloria a Dios. Dios es grande. Los que están en casa lo dicen, Dios es grande. Los que están en España lo dicen, Dios es grande. ¿Cómo van a decir los de España? Dios es grande. No, ¿verdad? Dios es grande. Mateo 5, 34 y 35. Mateo, ahora vamos al Nuevo Testamento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Aleluya, la ciudad del gran rey. Usted tiene un rey grande. Nuestro rey es magnífico, rey de reyes y señor de señores. La pregunta es, ¿está levantado ese altar en su casa, en su vida, confiando en la grandeza de Dios? Grande, que nadie le quite eso de la mente. Mi Dios es grande. Y termino, Efesios, el último versículo, Efesios 3:20. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Convencidos que Dios es grande. Totalmente. Josué, ¿puedes venir, por favor? Convencidos en la grandeza de Dios. Abraham edificó el altar del agradecimiento, que no debe faltar, y el altar de la grandeza de Dios. Adoró al Dios que le había dado esa grande promesa. Mire, cuando la primera vez que Dios le habló a Abraham, le dijo: Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Desde el principio le dijo: estás hablando con el más grande de todos. Desde el principio se le reveló como el Dios grande. Yo creo que el avivamiento de los últimos tiempos se va a dar cuando la iglesia reconozca una vez más y crea y afirme, y no nadie se lo saque de la mente, que su Dios es grande. Y no importa la situación, el problema, confiamos en un Dios que todo lo puede hacer. Edifiquemos este altar esta noche. Primero, gracias a Dios. Y segundo, Señor, yo te vine a adorar a ti. Eres grande y confío en ti. Y a su nombre